Un saludo para todos. Lamentablemente en el programa de hoy le tengo malas noticias. En cada programa les demuestro por qué considero que Cuba se encontraba al borde de un abismo. Ya no se encuentra ahí. Ya se cayó. Hoy estaremos viendo y analizando unos audios que están recorriendo las redes que afirman que Cuba se encuentra en cero. Esto es el apocalipsis y las palabras de Díaz-Canel lo han afirmado. Por cada bombillo innecesariamente encendido que apaguemos, vamos a encender uno en nuestro pensamiento. Literalmente le está diciendo al pueblo cubano que se avecinan apagones 24/7, que enciendas tu mente porque tu casa no la podrás encender. Cultiva tu pedacito y si bien se ha generalizado buenas experiencias, aún son muchas las familias con posibilidades de incorporarse a este movimiento que no lo han hecho. Con estas palabras te afirma de que se avecina una hambruna extrema. La producción de alimentos la han destruido por completo. La salvación hasta hoy había sido importarlos y hoy no tienen dinero para hacerlo. Así que o siembra tu pedacito o muérete de hambre. Sin miedo, con coraje y con optimismo y también, por qué no decirlo, con guapería cubana, porque aquí no se rinde nadie. Estas palabras las dice con doble sentido. Supuestamente le está diciendo al pueblo que enfrenten esta crisis con coraje, valentía y guapería. Pero estas no son formas de enfrentar correctamente una crisis, por lo que yo creo que está hablando para sus esbirros. Se viene un estallido social y hay que enfrentar al pueblo con coraje, valentía y guapería, porque aquí está prohibido rendirse. Este enfrentamiento brutal ya ha comenzado y se los estaré mostrando. Y ahora sí, al lío. Comenzamos. Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Yo soy Alexander Ponce, esto es Infocuba TV y comenzamos. Nos encontramos atravesando por un momento que no tiene precedente en la historia de Cuba. Esto es el apocalipsis comunista que arrastra consigo la destrucción de nuestro país. Ha llegado el fin de los malos tiempos para dar inicio a tiempos peores. Desde ya ha comenzado el caos y hemos comenzado a ver a jóvenes peleándose solo por comprar pan. Estoy seguro que crees que estamos en presencia de un fake news, pero no lo es. Como les mostré anteriormente, Díaz-Canel ha tenido que salir a hablar al respecto. En un intento de apagar la llama, la ha encendido aún más, puesto que ha confirmado que en Cuba se avecina el fin de los tiempos. No tienen salida para esta crisis, no han podido plantear ni una solución, nos encontramos en una caída libre, sin paracaídas. Solo ha podido darle unos consejos al pueblo: siembra tu pedacito para que no te mate el hambre, ilumina tu cerebro para que no te consuman los apagones. Este apocalipsis ha sido confirmado por todos, es el único tema que se ha estado tocando en los últimos días en la mesa redonda. En ella Gil acaba de confirmar este holocausto que se avecina para Cuba y al igual que Canel le ha enviado unos consejos al pueblo. No hay duda que estamos viviendo momentos complejos, pero también estamos convencidos que de esto salimos con unidad. Ya rapidito les muestro lo que sigue hablando Gil, pero necesito que lo escuchen bien. Recuerda que te está hablando el encargado de la economía del país. En sus hombros pesa evitar en la medida de lo posible la destrucción de todo, la muerte de millones de cubanos. Con unidad, muy importante. Con participación del pueblo, comprensión de la situación que tiene el país, pensar, analizar el porqué de las cosas, no irse con soluciones que realmente no lo son y que muchas veces persiguen el objetivo de intentar presentar al gobierno como un gobierno inepto, como un Estado fallido, donde las soluciones están en el capitalismo. Este momento en el que estamos hoy, este momento, lleva una comprensión objetiva, lleva medidas ajustadas al contexto actual, sin ningún tipo de alarmismo, sin ningún desánimo, todo lo contrario, con optimismo, mucho menos con medidas que nos conduzcan a abandonar el socialismo y la justicia social. Y esta es la solución que acaba de dar Gil para salir de la crisis. Ninguna. Señores, vamos a ponernos serios que estamos hablando de la vida de millones de cubanos. En plata cubana, esta partida de incompetentes no tienen ni puta idea de economía y están jugando con el destino de toda una nación. Ahora quiero mostrarle unos audios que se han filtrado de un grupo de WhatsApp cubano. Desde los órganos de la dictadura ya se está analizando las dimensiones de esta catástrofe y no son buenas noticias. Dos fuentes diferentes confirman todo esto. Escuchémosla. No es para asustarte, es para alertarte. Ayer la directora tuvo una reunión en la provincia y esto viene un segundo periodo especial más malo que el primero, más malo que la COVID. No va a haber nada, lo único que va a trabajar el país va a ser comunales. La gente va a tener que trabajar en las casas, muchos centros de trabajo van a tener que trabajar en las casas como era antes. No hay nada, no hay transporte, no hay comida, no hay nada. Aquí vinieron 2 barcos de petróleo, lo mandaron la semana pasada para de nuevo para atrás, porque
el país no tiene dinero. Así que ya tú puedes imaginarte cómo está esto y cómo se va a poner. Va a haber más robo, más asalto, más violencia. El dólar, según la directora, le dijeron así mismo también en la reunión, esa gente de provincia, le dijeron, es posible que el dólar coja un valor entre 400 y 500 pesos un dólar. Así que ya tú puedes imaginarte cómo se va a poner esto. Malo, 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 pero malísimo. Un periodo especial más grande que el primero y más malo que la COVID. Para que tú sepas, ella salió de la reunión y cuando se montó el carro empezó a decírmelo todo. De madre se va a poner esto, mi hermano. De madre, feo, feo, feo. Para que tú sepas. Con esto, bueno, a las amistades que tú conozcas, díselo. No sé, si ven jabones, compren y acaparen. Si ven cosas, compren y acaparen, porque no va a haber nada. Nada de nada. Las escuelas, los muchachos van a ser, creo que en las casas, como era antes por las teleclases, porque este transporte va para allá. No se arregla más la calle, así mismo le dijeron, no se arregla más un hueco en la calle, no se va a arreglar nada. Ni construcción del Estado, ni nada de eso. Ellos se están preparando para paliar esta crisis, pero no por las necesidades y carencias que se avecinan, sino para evitar el fin de su reinado, y para ello crearán una tormenta represiva. Se sienten en la cuerda floja, saben que en respuesta a esta crisis el pueblo tomará las calles y ocurrirá un nuevo estallido social. Desde ya han comenzado a reprimir y a enfrentar con guapería, como les ordenó Canel, a todo el ciudadano que se queje. Y esto ocurrió en el día de ayer. Un policía le cayó a golpe a un cubano de a pie en una guagua. Lo cogió por cuello, le ha caído a patada y a piñazos y hasta le ha dejado la cara chorreando de sangre. Antes de mostrarles el video, pasemos a escuchar el segundo audio. De antemano les comento que se los haré breve, ya que el segundo audio es la confirmación del primero, solo que este es narrado por la hija de una funcionaria castrista. Mi mamá trabaja en el gobierno y tal, y acaba de venir un poco alterada con dolor de cabeza y migraña. Se acaban de reunir con ella y dicen que viene un periodo especial en octubre y noviembre, y posiblemente llegue hasta la mitad de diciembre, que no va a haber comida para vender, porque el gobierno no tiene, que lo van a justificar con que hay problemas con la canasta básica, con los productos, pero posiblemente ni por las libretas o las tarjetas esas de compra venga comida. Fíjate que yo me quedé boba para que mi mamá, muy revolucionaria, dijera que literalmente se va a pasar un periodo especial en esos 2 meses y posiblemente parte de diciembre. Atención, cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el parol. Igual, y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información. He intentado publicarle este video ya más de 3 veces, pero me lo han censurado porque contiene contenido violento. Pero no se preocupe, que sí lo verá. Solo debe pinchar en un enlace que le debe estar apareciendo en estos momentos aquí abajito. Ese enlace lo llevará directo al video que lo he publicado por independiente en mi segundo canal de YouTube. Si me está viendo por Facebook, el enlace se lo dejo en los comentarios.